Buenos días, hermanos, hermanas. Buenos días a todos los que nos visitáis por primera vez. Bueno, hemos cantado qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Y yo añadiría, pero qué difícil, ¿no? Porque a eso aspiramos, pero qué complicado es. Hoy vamos a tratar el tema del cristiano y las relaciones o la santificación a través de las relaciones. El individualismo o la comunidad, ¿no? Esa tensión. Y quisiera empezar con una historia. Se cuenta que Federico II, perteneciente al Sacro Imperio Romano, rey de Sicilia, era una persona con muchas inquietudes. Sabía hablar 9 idiomas y creo que escribía en 7, pero había algo que le carcomía por dentro. Y era que no sabía cuál era la lengua original del hombre, cuál era la lengua adámica, es decir, qué lengua era la que el primer hombre se expresaba. Y entonces se le ocurrió, pues, quizás hoy lo llamaríamos un macabro plan, que ningún estamento político o científico lo permitiría hacer, pero en su tiempo, porque hacían estas cosas, eran capaces de hacerlas. Este experimento ordenó que recluyeran en un sitio a 30 recién nacidos, que estuvieran a cargo de unas nodrizas que estarían al cuidado, se ocuparían de ellos, pero no les podían hablar, ni verbal ni gestualmente. Y tampoco podían expresar de alguna manera afectividad o emoción por los bebés. Imaginaos qué cuadro. ¿Cómo terminó el experimento? Bueno, no terminó como Federico II esperaba. Ninguno de los 30 niños que formaban parte del experimento pudo acabar porque a los 3 años todos murieron. ¿Y qué sacamos nosotros de esto? Que el ser humano se configura en relación con otros. Ya lo iremos viendo, lo que nos dice la palabra de Dios. No somos islas, aunque a veces nos gustaría, unas veces por decisión propia, porque vemos que los demás nos estorban a la hora de conseguir nuestros deseos y nuestros propósitos, y otras veces acabamos en islas porque estamos desengañados, estamos heridos y nos recluimos en nosotros mismos, porque es la manera de aguantar para seguir adelante, ¿no? Y probablemente hoy en el mundo cada vez más existen más islas, millones de islas. En un estudio de la OMS confirma que la soledad acaba siendo un problema creciente más y más en las sociedades modernas nuestras, y especialmente en los adolescentes, en los jóvenes. Vaya paradoja, ¿no? Cuando hay más hiperconectividad, hay más soledad. Y también en las personas mayores. Y no sé si visteis por las noticias el caso de una persona que se encontró hace poco en un piso que llevaba 15 años muerto. A mí me impresionó 15 años muertos, son muchos años. Pero lo que yo me preguntaba, en 15 años nadie le echó de menos. Ni el bloque donde vivía, ni sus hijos, porque tenía hijos, tenía una mujer que se había separado. No sabemos las circunstancias, si es que se ganó el estar solo a pulso. Sabéis que algunos se ganan la soledad a pulso. Cuando están bien y fuertes, no necesitan de nadie. Todo aquello que les impida conseguir sus objetivos, pues me separo y ya está. Y yo sigo con mi proyecto y mis ambiciones. Pero claro, con los años la edad nos pasa factura, ¿no? Y acabamos necesitando la ayuda de otros. Pero si aquellos que nos podían ayudar nosotros los hemos despachado antes, pues a veces lo que siembra uno, recoge. Entonces no nos podemos sorprender que a lo mejor haya casos así. Bueno, desconozco el caso, pero la realidad es que muchas personas se ganan la soledad a pulso. No han trabajado la fraternidad, no han trabajado la compañía. Y resulta paradójico en una sociedad como la nuestra. Cada vez es más difícil conectar con los demás de una manera satisfactoria y auténtica.
No digo que no estoy desconectado, seguramente que lo estáis, gracias a Dios, pero cada vez es más difícil. Y esto es una paradoja en la sociedad en que vivimos, donde la comunicación, nunca ha existido tanta comunicación como hoy ha existido. En viajes, en facilidad para comunicarnos unos con otros, y a la postre estamos solos. Esta tensión entre el individuo y el grupo. Por un lado, anhelamos una independencia total de nuestras vidas, donde nosotros seamos los auténticos protagonistas a la hora de tomar nuestras propias decisiones sin tener en cuenta a nadie, mirando solamente nuestros proyectos, nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestros objetivos que queremos alcanzar. Pero por otra parte, si ahondamos un poco, somos conscientes de la necesidad profunda que tenemos como seres humanos de auténtica comunicación, de auténtica comunión, de conectar realmente con el otro. Hay una necesidad profunda en cada uno de nosotros de ser amados y de amar. Y sé que esto lo decimos tantas veces, es una verdad de perogrullo, pero es que es la realidad. Voy a citar a algunos autores que nos hablan un poco de este tema, antes de pasar a lo que la Biblia nos enseña sobre este tema tan importante de las relaciones, la tensión entre el individuo y el grupo. Y uno es José Ortega y Gasset, no sé si os suena, es un filósofo español del siglo pasado, y él dijo una frase muy conocida, que seguramente conocéis. Él dijo: yo soy yo y mis circunstancias. Y en una pequeña frase realmente dijo una verdad que hay que decir que es así. Para definir una persona no basta con su yo. La identidad de una persona es inseparable de su entorno, de su contexto histórico, de sus experiencias vitales. Todos somos hijos de padre y madre. Somos fruto de una relación, hemos nacido en una familia que nos ha configurado, hemos nacido en una cultura, en una nación que nos ha configurado, tenemos una historia personal que nos ha ido configurando a lo largo de la historia, hemos tenido muchísimas experiencias, algunas positivas, otras negativas, y todo eso forma parte de mí mismo. Y no podemos separar mi yo de esa realidad. Decía Ortega y Gasset que para salvarse uno mismo implica comprender y actuar sobre esas circunstancias. Por eso cuando las personas van a terapia o en una sesión de grupo, se preguntan mucho por esas circunstancias. ¿Y tú? ¿Cómo fuiste concebido? ¿Cómo fue tu familia? ¿Cómo fue tu crianza? ¿Tuviste traumas? ¿No tuviste traumas? ¿Tus padres te deseaban de verdad? ¿Te querían de verdad? ¿Eras amado, aceptado? ¿Eras reconocido? Porque todas esas cosas que a nosotros quizás nos parecen superfluas van configurando nuestra personalidad. Otro autor, Jean-Paul Sartre, era un filósofo francés existencialista, murió del siglo pasado. Y él dice una frase un poco provocativa, que yo en algún momento he dicho aquí, pero quizás ahora la vamos a explicar un poquito. Él decía: el infierno son los otros. ¿Qué pensáis? El infierno son los otros. Bueno, a veces es verdad, que los otros son un infierno. Y nosotros también nos comportamos como si fuéramos un infierno para los demás, ¿no? Pero ¿qué estaba queriendo decir este filósofo en relación a esto? Que de alguna manera su mirada, el juicio que los demás tienen sobre nosotros, nos coarta nuestra libertad y el hecho de que podamos ser aquello que nosotros queremos ser, convirtiéndonos de alguna manera en una expectativa de lo que los otros desean de nosotros. Se refiere a algo que nos fuerza a actuar no como nosotros quisiéramos, sino con las expectativas que otros han puesto sobre nosotros y nos impide de alguna manera definirnos libremente. Bueno, esto hay una palabra que la define hoy en día, que es presión de grupo. Los adolescentes saben de qué hablo, ¿no? Porque hay una etapa en su vida en esta individualización, cuando
van cogiendo personalidad donde la presión de grupo, tela marinera, ¿eh? No es fácil. Pero no solamente lo sufren los jóvenes o los adolescentes, nosotros también. El infierno para Jean-Paul Sartre era esa limitación. Pero si vemos la vida de Jesús, ¿pensáis que Él estuvo exento de esta presión? Hay un pasaje que se encuentra en Marcos 3, 20, 21, que siempre me ha llamado mucho la atención. Dice así: luego entró en una casa, está hablando de Jesús, y se aglomeró de nuevo otra multitud en ella, hasta el punto que no estaba abarrotada, ¿no? Cuando se enteraron sus parientes, los parientes de Jesús, salieron a hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Me llama mucho este versículo porque es un versículo que nos está hablando de, en un momento dado, cómo veía la familia de Jesús a Jesús mismo. Se le ha ido la olla. Jesús no experimentó esa presión de grupo, porque las familias esperan de ti que te comportes o que digas cosas en relación al contexto en el que tú te mueves, ¿no? Y Jesús se movía pues, en un contexto de la religión judía, pero él tenía un llamamiento mucho mayor que el que pretendían sus contemporáneos o la misma familia de Jesús. De tal manera que le chocaba tanto que llegaban a pensar: ¿estará bien? Gracias a Dios superaron eso y se dieron cuenta quién era Jesús. Pero es que para llevar a cabo a veces un proyecto, el proyecto que Dios tenía para con Jesús, a veces hay que ser también valiente y hay que saber separar una cosa de la otra, si no, no saldríamos para adelante. Pero Jesús conocía a los hombres y sabía que nuestro comportamiento muchas veces viene dado por las expectativas que otros tienen de nosotros. Y no solamente eso, que en nuestro interior muchas veces estamos buscando el aplauso de los demás. Fijaros lo que dice en Mateo 6:1. Hablando de las limosnas, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y luego añade: para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Hay a veces un comportamiento que nosotros hacemos para ser vistos por los demás. Y nos dice: hacer vuestra justicia, es decir, portaos como os debéis portar, pero no para recibir el aplauso o la mirada de los otros para ser vistos por ellos, sino para agradar a Dios, porque Él es el recompensa en nuestros corazones. Pero nuestro corazón es así. Necesitamos el aplauso, necesitamos el like, ¿no? Que nos digan, eso nos refuerza, aumenta nuestra autoestima, ¿no? No solamente lo dijo en esta ocasión, lo dijo también en relación a la oración. Dice: y tú cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. Bueno, Jesús conocía realmente al ser humano. Somos así, en un 5, en un 10, en un 20, en un 30, en un 90%, cada uno lo sabe, pero ¿de cuántas cosas necesitamos desprendernos en este sentido? Pero Jesús no es que fuera una persona insolidaria, individualista. Jesús no era así. Jesús era una persona solidaria, afectiva. Y se rodeó de un grupo de personas, de 12 o de más de 12, incluso de un grupo íntimo a los que recurría a ellos para recibir apoyo y oración en los momentos difíciles, como lo vemos en Getsemaní. Él era consciente de esa necesidad también, de esa tensión que a veces hay entre el grupo y el individuo o la comunidad y el individuo, ¿no? Vamos con otro filósofo, y es el último, no os voy a cansar con este tema. Se llama Victoria Camps y ella es filósofa, es catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha editado este año un libro que se titula La sociedad de la desconfianza. Y explica que nos han engañado con la libertad.
Me llamó mucho la atención y compré el libro. Dice, y es que nadie se para a pensarlo. En una entrevista comenta, la concepción de libertad que tenemos, dice, es muy individualista, es muy egoísta y no va acompañada de un sentido de responsabilidad. Ella hace una reflexión sobre lo que está ocurriendo en la sociedad y se da cuenta de esto, ¿no? Que este individualismo extremo a que la sociedad nos está llevando no es un camino bueno. Estamos perdiendo de vista el bien común. Estamos afianzando o reforzando solamente satisfacer nuestras propias necesidades y no un sentido de responsabilidad hacia el otro. En la entrevista acaba diciendo, en la sociedad de la desconfianza argumenta que la libertad solo la entendemos como algo individual, incluso cuando nos hablan de felicidad. La felicidad en un mundo consumista se basa solo en que consigas saciar tus deseos. No hay un bien común. No se habla de libertad pensando en el bien común. Es la libertad que nos ha inculcado la economía consumista, la economía de mercado, que es la libertad para satisfacer las necesidades propias en un mundo donde el mercado rige y te va ofreciendo más cosas y creando cada vez más necesidades, de tal manera que te van aislando de los demás. El Estado es garante, o nos dicen que es garante, de nuestro bienestar y nuestra felicidad. Pero, madre mía, como confíes solamente en esto, quizás vas a tener problemas. Porque nos han ido separando. Yo recuerdo, cuando era pequeño, que la gente dependía más unos de otros. Mis abuelos pues, tenían una casa donde eran 6 y compartían 2 habitaciones y en cada habitación dormían 3 y 3. En una cama, 2 para arriba, 1 para abajo. Es decir, eran conscientes de su necesidad. El crecimiento económico, la prosperidad, ha hecho que todo vaya mejorando. Y no me quejo de eso, porque es bueno. Hemos pasado de estar calentándonos alrededor del brasero, en una misma camilla, ¿no?, a tener calefacción central. Bueno, aquí no necesitamos mucho en Salou, pero en Salamanca, de donde yo vengo, ahí si no tienes calefacción, lo pasas mal. Y esto ha hecho que la familia se disperse, ¿no? Antes teníamos una televisión con un mando, bueno, no había ni mando, te tenías que levantar a darle al botoncito y todos veíamos la televisión en el salón, ¿no? Ahora hay una televisión en cada habitación, con muchos programas. Y todo esto es bueno. Y no solamente eso, hemos inventado el móvil. Dios mío, el móvil. Es que tenemos el mundo en nuestras manos. Una maravilla. Pero nos estamos volviendo cada vez más individuales, más egoístas, pensando solamente en nosotros mismos y en satisfacer nuestras propias necesidades y nos hemos olvidado del que tenemos al lado. ¿Cómo algo bueno puede producir esto en nuestras vidas? Pero ¿qué dice la Biblia? Porque eso es lo que nos interesa. ¿Qué nos dice Dios? Dice Génesis 3:18, dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre y la mujer estén solo. Dios ha creado al ser humano en relación. El hombre es un ser relacional porque Dios lo ha querido así. Dios no ha querido crear islas, lo podía haber hecho, pero no ha querido crear islas, porque Él mismo no es una isla en sí mismo. Son 3 personas en una. El Hijo ama al Padre, el Padre ama al Hijo. Es un misterio que no logramos entender, pero el ser humano refleja a Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Y esta imagen y semejanza de Dios se refleja en nuestra relación. Decía Søren Kierkegaard que el alma se encuentra frente a Dios en una absoluta soledad. Él era un creyente danés, pastor, además de filósofo. Y esto es una verdad, pero solo hasta cierto punto. Porque el cristiano debe vivir su vida no aislado de los demás. No puede ser una isla. Alguien dijo que hay 2 cosas que no podemos hacer solos.
y es casarnos y ser cristianos. Bueno, yo creo que muchas más, ¿no? Jugar al pádel también va a ser difícil si estás solo. Pero es que el hombre no se puede concebir de otra manera. Y la fe cristiana y el cristianismo no lo podemos concebir de otra manera. No somos islas aisladas. Pero la relación genera muchos problemas. Esa es la realidad de nuestra vida. ¿Quién no ha tenido nunca un problema de relación con nadie? Que alce la mano. Bueno, no la alcéis para que no os identifiquéis. Hacer así para que nadie os vea. Pero todos. Ya sea problemas de comunicación, porque cuántos malentendidos hay, ¿no?, a la hora de comunicarse. Y más con los móviles, porque no sé lo que me has querido decir con ese interrogante, con esa palabra. Tenemos que interpretarlo tanto. Eso, a veces es mejor hablarlo cara a cara para salir de dudas en relación a lo que nos cuentan, ¿no? La relación no es fácil. Es difícil mantener una buena relación, una relación constructiva, positiva, con aquellos que nos rodean. Es una tarea, es un huerto que tenemos que cultivar para que las malas hierbas no estén en él y acaben destrozando nuestra relación. Porque hay malas hierbas. Después de la caída, ¿qué es lo que nos dicen las Escrituras? Que los hombres dejan de asumir sus responsabilidades. Yo no he sido. Ha sido ella. Derivan la culpa a otros. Y no solamente eso, un capítulo más tarde le es difícil incluso a la comunidad humana controlar la envidia. Hasta que llega un punto que un hijo mata al otro. Bueno, en 2 pincelazos la Biblia nos pone en evidencia lo que el pecado ha traído a la relación humana. Y en esa estamos nosotros. Esa es nuestra condición. Toda relación produce roces y fricciones. ¿Estáis de acuerdo? Unas veces por parte nuestra y otras veces por parte de otros. Y nos acabamos lastimando. Es como si fuéramos por una pared rugosa rascándonos y al final nos hacemos heridas, ¿no? Hay gente con piel muy sensible. Hay una enfermedad física, la fibromialgia y otras relacionadas con esta, que el umbral del dolor lo tienen tan bajo que tú les tocas con un poquito de presión y no pueden aguantar del dolor. Tener cuidado cuando dais la mano a alguien, porque los que estamos acostumbrados a darla fuerte, a lo mejor podemos hacer daño a otras personas. No todos somos iguales, pero si lo somos en el plano físico, también muchas veces tenemos una piel fina a nivel emocional. A veces hay personas que por cualquier cosa se sienten mal. Una mirada, un mal gesto, no me has tenido en cuenta, una palabra que tú has dicho sin pensar nada y esa persona tan sensible la vive de una manera mal en ella misma. No es fácil la relación. Producimos heridas en el contacto unos con otros. Esta es una realidad. Es mejor prevenir, pero al final producimos heridas. Y es porque no somos iguales todos. Hay factores temperamentales en nosotros que hacen que seamos distintos. Simplemente voy a nombrar uno, porque hay muchos, que tiene que ver con un factor, un rasgo de nuestra personalidad. Hay personas introvertidas y hay personas extrovertidas. Si hiciéramos aquí un mapeo, pues habría personas más orientadas a la introversión y otras a la extroversión. Y no es que unos sean mejores que otros. Todos tenemos parte. Y en una campana de Gauss hay gente que se sitúa en los extremos, pero todos estaríamos en la media, tendríamos un poquito de una cosa o de otra, aunque tendríamos más una tendencia. Pero ¿qué es lo que pasa con los introvertidos? La manera de actuar en el mundo y de dónde obtienen la energía es distinta. Los introvertidos quizás tienden a ser más reservados y recargan energía cuando están solos.
Esto es algo que los extrovertidos no pueden entender, porque ellos recargan energía cuando están en compañía, cuando están con gente. Imaginaros una pareja donde uno sea extrovertido 100% y otro introvertido 100%. Que no tendrían que negociar, ¿no?, para poder convivir. Y no es que uno sea más malo que el otro, pero a lo mejor hay personas que con un pequeño contacto social ya tienen suficiente, o con un mínimo grupo de amigos tienen suficiente. Y hay otras personas que necesitan una algarabía de gente para poderse sentirse bien. Bueno, somos así, somos distintos, pero esta convivencia trae roces. Esta polaridad trae roces. Pero hay tantas diferencias, ya lo hemos dicho antes, culturales, de mentalidad, experiencias que hemos tenido, traumas que hemos pasado, enfermedades que podamos haber tenido, algunas experiencias dolorosas, ambientes hostiles donde nos hemos criado, que inciden sobre nosotros y nos ayudan o no a la hora de relacionarnos. Pero en el fondo, como hemos dicho antes, lo que no podemos pasar por alto es que muchas veces lo que está detrás de todo es el pecado. Porque la esencia del pecado es la exaltación del yo por encima de todo. Yo, mi, me, conmigo. Los pronombres posesivos nos encantan. A veces estamos tendentes, en vez de decir Padre nuestro, Padre mío, exclusividad. Pero es Padre nuestro. Y el nuestro que incluye a ti y a mí, a aquel que quizás no me llevo muy bien con él, nos incluye a todos. Es el Padre nuestro. El individualismo a ultranza tiene consecuencias nefastas para cada uno de nosotros. Ya lo decía Séneca, un filósofo español de los tiempos de Roma. Él decía, la sociedad es una reunión de bestias salvajes. Bueno, no sé lo que habría visto él en la sociedad en que vivía, y si ahora si se levantara diría lo mismo. Pero ¿cómo nos definía, no? Lo que importa es que yo vaya bien, aunque el mundo se hunda, aunque los que están a mi alrededor sucumban. Lo importante es que yo vaya bien. Esto a veces está tan arraigado en nosotros que tenemos que luchar contra ello, ¿no? Porque es una tendencia, entre comillas, casi natural en nuestras vidas, ¿no? Primero yo. ¿Cómo podemos revertir esta situación? Ezequiel, el 11:19, nos dice algo muy interesante. Dios establece un pacto con el ser humano y les dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Bueno, el Antiguo Testamento utiliza muchas metáforas, pero ¿qué es lo que nos está queriendo decir? ¿Qué es la piedra? ¿La piedra es algo duro? Dice que quitaré el corazón de piedra porque es que somos así y os daré un corazón de carne que es blando, más sensible. En este proceso estamos. Dios, en Cristo, aquellos que hemos nacido de nuevo, ha empezado a hacer una obra en nosotros. Cambiar el corazón de piedra, centrado en sí mismo, enalteciéndose a sí mismo, en su orgullo, en su propio egoísmo, y transformarnos en un corazón de carne, sensible. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Todos lo experimentamos en nuestras relaciones diarias, ya sea de pareja o con los amigos. No es algo que ocurre de manera automática. Y Pablo lo sabía. Dice Colosenses 3:11, ya no hay distinción, vamos a leerlo en esta versión, por eso ya no hay distinción entre el griego y el judío, entre el que está circuncidado y el que no lo está. Ya no importa ser extranjero, inculto, esclavo libre, sino que Cristo es todo y en todos. Dios está creando una nueva comunidad, pero una nueva comunidad distinta, donde ya no hay esas diferencias. Nuestra base de unión ya no está en el origen, ni todos somos de la misma nacionalidad, ni somos extranjeros o somos nacionales, ni nuestra clase social, ni nuestro dinero que tengamos.
Cristo es en todo y en todos. Eso es lo que nos une. Si hay algo aquí que nos une, a cada uno de nosotros no son nuestros gustos ni nuestras aficiones, ni porque pertenezcamos a la misma clase social o vengamos de la misma nación. No me gustan las iglesias étnicas. Me gustan aquellas que están mezcladas, porque es así como viviremos en el cielo. Y si somos incapaces de hacerlo aquí ahora, ¿qué haremos? Aquí ahora tenemos que aprender a convivir unos con otros. Pero el ser humano siempre está haciendo diferencias, ¿no? Esa es nuestra condición, desgraciadamente. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque somos prejuiciosos, tenemos prejuicios. ¿Tú tienes prejuicios? Si a lo mejor te lo preguntara así tranquilamente, personalmente, mira, no, yo no tengo prejuicios. Pero si ahondamos un poco más, ¿cuántos prejuicios tenemos en nosotros? Es algo que se ha ido desarrollando en nosotros de una manera inconsciente. No somos conscientes de ello. No es que diga yo hoy día, yo soy una persona prejuiciosa. Nadie va así. Es que te cerrarían las puertas, ¿no? Si vas a una entrevista de trabajo, ¿usted tiene prejuicios? No, yo ninguno. Pero es que los hemos mamado, con perdón, desde pequeños, desde que nacemos, en nuestra familia, en la cultura que nos hemos desarrollado, en las experiencias que vamos teniendo. Todo este bagaje que llevamos nos influye a la hora de acercarnos al otro. Estas ideas preconcebidas que tenemos. Cuando lo tenemos ubicado al grupo, un inmigrante nacional, ¿a qué grupo perteneces? Españolista, independentista, este tema mejor no tratarlo mucho. Pobre, rico, con papeles o sin papeles, negro, blanco, de color, ¿a qué grupo perteneces? Cuando miramos a las personas a través de nuestros prejuicios de grupo al que pertenece, la persona se desdibuja. Ya no miramos a la persona, la miramos a través de las ideas previas que tenemos en relación a lo que nosotros pensamos de ella a través del grupo. Ya no vemos a la persona como es, sino a través de ese filtro. Y eso es prejuicio. Y Pablo les advierte, y Dios nos advierte, que esto tiene que estar desarraigado de cada uno de nosotros, porque Dios quiere crear una comunidad nueva, revestidos de algo distinto de lo que había dicho. En otro tiempo erais así. Se manifestaban estas cosas en vosotros: ira, enojo, malicia, blasfemia, lenguaje ostentoso, mintíais unos con otros, pero ahora os habéis revestido de Cristo. Bueno, alguien me ha dicho que hoy vengo como muy bien arreglado. No lo he hecho adrede, en el sentido de pensando en el vestido ni nada de todo esto, pero Dios nos ha dado un nuevo revestimiento, un nuevo vestido. Y dice que nos tenemos que despojar del antiguo, que está tan arraigado en nosotros, y ponernos un nuevo traje, vestidos y escogidos en Cristo. Somos todos criaturas de Dios redimidas por Cristo. Y lo demás es pura anécdota, que tarde o temprano nos daremos cuenta, si somos muy obtusos de no darnos cuenta ahora. Pero si hemos salvado este obstáculo que nos parece importante, no significa que hayamos superado todos los problemas de relación y de convivencia. Pablo nos exhorta también a vestirnos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, es decir, de paciencia. Bueno, me tengo que poner la camisa, me tengo que vestir. La gran fraternidad que formamos en Cristo, hombres y mujeres, exige también una actitud enteramente nueva con respecto a nuestros hermanos, con respecto a nuestro prójimo. Por tanto, tenemos que tener este nuevo vestido de bondad, que entienda y perdone, de humildad, que no vayamos por la vida creyéndonos mejor o superiores a los demás, de empatía, de comprensión, que podamos escuchar al otro, de paciencia, que sepa aguardar y deje madurar lo inmaduro.
Esta palabra me gusta, longanimidad, paciencia que da tiempo y deja espacio para que esa persona que conviva a nuestro lado vaya madurando. Porque a lo mejor nosotros pensamos, y a lo mejor lo es, que necesita cierta maduración. ¿Y para eso qué se necesita? Paciencia. Nos gustaría que fuera ya, pero necesitamos paciencia para lograr que la fruta madure. A veces nos gustaría arrancarla verde, pero necesitamos paciencia. Parece un sueño idílico lo que estamos diciendo, ¿no? Pero es a lo que Cristo nos ha llamado, una nueva comunidad. Y en ese sentido tenemos que ser sal y luz para este mundo en que vivimos. Porque si somos iguales, ¿en qué nos diferenciamos? Pero Pablo añade otra nueva característica para esta convivencia. Pablo no es tonto. Él se da cuenta que la convivencia no es fácil. Y nos dice, soportándoos unos a otros. Qué difícil, qué difícil. La palabra griega, soportándoos, está queriendo expresar aguantar, tolerar, sobrellevar, pero no en un sentido pasivo, como simplemente, me resigno a lo que me ha tocado, sino más bien desde una actitud positiva, con amor, con comprensión, aceptando sus defectos y apoyándolo en sus debilidades. Y es que Pablo es consciente de la realidad del hombre, de las peculiaridades, que pueden ser agradables o desagradables, y que éstas están en nosotros muchas veces de manera instintiva. Reaccionamos a personas que nos presentan o que no conocemos de una manera desagradable o no, y no sabemos por qué. A lo mejor porque nos recuerda el ojo a alguien que nos hizo algo mal, y entonces, reaccionamos instintivamente de esa manera. Y a menudo nuestro juicio hacia las personas se guía por la simpatía o antipatía que nos produce. ¿Es así? No sé si es así, pero a veces puede ser, ¿no? Y Pablo, de una manera audaz, nos dice, soportaos. Nos exhorta a que nos soportemos unos a otros, lo cual significa soportar al prójimo en sus peculiaridades desagradables, porque es fácil soportar lo agradable, ¿no? Si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? Es fácil amar a quien te ama, pero amar al enemigo, eso es harina de otro costal, ¿no? Tenemos que superar una y otra vez la antipatía que a veces nos pueden producir ciertas personas. Pero como en todo, Pablo diría que hay un límite, ¿no? Dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. A veces no lo es, pero por nuestra parte tenemos que conseguirlo. Vamos a ir terminando. ¿Cómo hacerlo? El mismo Pablo nos lo dice, de la manera que Cristo os perdonó y aprendisteis de la convivencia, así también hacedlo vosotros. En Mateo 17:17 Jesús dijo algo que siempre me llamó mucho la atención. Dice Jesús, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? Y dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Emplea esta palabra. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y si es cierto que la distancia del carácter de Cristo y nosotros es inmensa, es decir, no la podemos medir. Y Él era capaz de soportarnos. Él era capaz de soportarnos. Y nosotros, que somos humanos, pecadores, ¿cuánto nos cuesta soportar a otros, no? Si os he dicho cosas terrenales y no entendéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Si el carácter de Dios era tan distante al nuestro, pero su conocimiento era tan distante al nuestro, y a pesar de todo, Él estaba ahí para ayudarnos, para aguantarnos, para amarnos, para soportarnos. La distancia es mucho mayor entre Dios y nosotros que entre nosotros y cualquier ser humano.
Jesús explica una parábola. Una persona tenía una deuda tan grande que él no podía pagar. Y dice que el dueño le perdonó la deuda. Pero este señor al que le habían perdonado la deuda era tan mezquino que era incapaz de perdonar los 4 duros que le debían otras personas. No había entendido nada. Si somos incapaces de perdonar al hermano, no es porque tengamos una incapacidad, es que no hemos entendido el Evangelio, no hemos entendido lo que somos delante de Dios y el camino que Él ha tenido que recorrer para perdonarnos. Todavía nos creemos autosuficientes o pensamos que Dios nos debe algo. No es el tema de hoy del perdón. Pero si Cristo lo ha hecho, la convivencia humana requiere... ¿Hasta cuántas veces te perdonaré? ¿Hasta? 70 veces 7. Bueno, tantas veces que a mí se me escapa. Si no se te da muy bien las matemáticas, se nos escapa. Siempre. Porque caerá y caerá. Todos tenemos muchos defectos. El que esté libre de pecado, le dice Jesús mirando a aquellos que querían apedrear a aquella pobre mujer, tire la primera piedra. Y nos podía decir a nosotros lo mismo, ¿no? Y termina el versículo 14. Y sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hacia ahí caminamos. Hacia ahí caminamos. O hacia ahí tenemos que caminar. En 1 Corintios 12, Pablo habla de los dones. Dice que Dios ha repartido dones a los hombres no para provecho propio, sino para provecho común, para provecho de otros, del grupo, de la comunidad. Y al final, en el último versículo, antes del 13, dice: desead pues celosamente los dones mejores, y yo os voy a mostrar todavía un camino más excelente. ¿Y qué es lo que viene después del capítulo 12 de 1 Corintios? El capítulo 13. ¿Y qué dice el capítulo 13? Leedlo en casa. Leerlo en casa, tarea para la semana. Y es que Dios es amor. Si queremos expresar lo que Dios es en nuestras vidas, no podemos hacerlo de otra manera. Quizás cada mañana nos teníamos que levantar, úngeme, Señor, con aceite, para que mis relaciones con otras personas sean más suaves. Porque muchas veces seré yo el que ande rozando, pero otras veces serán a mí. Y es inevitable. Es nuestra condición humana. Y un último versículo. Todos somos, si en algo somos deudores, es en esto. Romanos 13:8 dice: no debáis nada a nadie. Este es un principio que como cristianos deberíamos de tener claro. No tienes que deber nada a nadie. Pero hace una excepción, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es la única deuda que Pablo permite debido a nuestra condición. Todos somos deudores en amor. Todos. Yo soy deudor contigo y tú eres deudor conmigo en amor. Pero tenemos una meta. Quizás no hemos llegado. Cristo ha llegado por nosotros y nos concede su ayuda. Vamos a terminar con una oración que se atribuye a Francisco de Asís, pero no se sabe muy bien si es de él. Pero yo me identifico con esta oración y espero que también vosotros os identifiquéis. Dice así: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Y continúa diciendo al maestro, que no busque ser consolado, sino consolar, comprendido, sino comprender, y amado, sino amar. Pues que el Señor nos bendiga.